Y dice que el tímpano tiene un área de 0,5 centímetros cuadrados. Suponiendo que el aire es un fluido cuya densidad... Vamos a ver si sirven, igual todos los datos son los que nos va a servir para trabajarlos. Determinar la distancia recorrida por el ascensor y el sentido del movimiento. Yo, o sea, en esto lo que haría sería averiguarme la presión. Yo sé que la presión es fuerza sobre área. Entonces después, teniendo la presión y la densidad, la gravedad, me sacaría esto que es la altura, que es lo que me está pidiendo. O sea, en realidad me está Ah, pidiendo a veces la distancia sí. recorrida del ascensor, pero bueno, supongo que va a ser esa Sí, altura que es va a que generar. yo no encontraba, yo pensé que, claro, no pensé en esa fórmula. Yo busqué una fórmula que me daba altura igual fuerza sobre área por densidad por gravedad. Ah, es lo mismo, la despejó de ahí. O sea, porque ves, esto sería que fuerza sobre área es igual, porque es ser presión y presión, igual a densidad por gravedad por altura. Entonces pasa estas dos dividiendo para allá. Claro, O sea, altura te sí, entendí. quedaría fuerza sobre área y esto dividido, o sea, acá abajo, o no sobre densidad por gravedad, así que esto sería lo mismo que altura igual, Está bien. fuerza sobre área Lo por que metro. sí las unidades las tengo que pasar, Sí, esto pasarlo a metro cuadrado sí. y la Y densidad densidad también. pasarlo a kilos sobre metro cúbico. Sí. Perfecto. Está bien. Y después, sí, si te llega a dar, porque ahí nos va a dar la altura, ponele que ahí me va a dar en metros la altura, y después hay que ver el resultado, si te lo dio en, no sé, en otra cosa, centímetros, lo que sea, lo Sí. pasamos al final, o sea, pasamos al resultado. Dale, Pero te genial. lo dan metros, así que sí, ya lo vas a poder. Bien, bueno, a ver, vamos a ir agarrando de los choice que son como los que son, vienen a veces como más complicaditos. A ver, eh, acá, vamos a empezar a hacer estos. Este te dice que por dos caños cilíndricos A y B de igual longitud, o sea, tengo los dos caños, me dice que circula agua, quiere saber la relación entre las resistencias de las, o sea, sabiendo que tenemos el caño A, el caño B, la longitud de A es igual a la longitud de B, y después me dice que la sección de A, o sea, el área de A, es el doble de la sección de B. Y después me dice, bueno, ayuda, se habla de sección y no de radio ni de diámetro, bueno, o sea, lo que está hablando es del área, entonces quiere que le digamos cuál es la relación con, o sea, con las resistencias. Entonces, acá la que me conviene usar de las formulitas de las dos de resistencia es la que te dice 8 por pi por n por l sobre área al cuadrado. Me conviene usar esta porque como ya me está dando la relación entre el área, o sea, sección es igual que área. Entonces lo que me conviene es trabajar con esta, porque si no tengo que de acá despejar el radio para poder usar la otra que era esa de 8n por l sobre pi por radio a la cuarta. Entonces en esta, como tengo el área, me conviene eso. Ujú. Y vamos a plantear las dos. O sea, vamos a poner la resistencia A sobre la resistencia B. De la resistencia A tengo que es 8 por pi por n por L en A sobre el área al cuadrado. Y en la B lo mismo todo con B. Pi por n por L en B sobre el área B al cuadrado. Acá lo que te voy a tener iguales son las longitudes, que ya me dijo, entonces las longitudes las voy a eliminar. Y con Sí. las áreas, o sea, voy a empezar a, tengo la resistencia sobre resistencia B, y otra de las cosas que puedo eliminar es ese 8pi por n, 8pi por n, todo eso se va. Entonces, de esto me queda, Queda área A al cuadrado dividido área B al cuadrado. claro, y entonces Y me queda, o resistencia. sea, te queda esto, sería como 1, se va a quedar 1 sobre
el área A al cuadrado sobre 1 sobre el área B al cuadrado. Para no tener las dos incógnitas, voy a usar esta igualdad, donde me dice que la A es 2 veces la B. Entonces acá donde va la A, voy a poner que es el área B 2 veces. Sí. Entonces, de acá vamos a poner que resistencia A sobre resistencia B era igual a 1 sobre 2 área B al cuadrado sobre 1 sobre área B al cuadrado. Y vamos a hacer esto al cuadrado. Y como este hace 2, van las dos cosas al cuadrado. Entonces me queda resistencia A sobre resistencia B igual a 1/4 del área B al cuadrado. Y abajo es 1 sobre el área B al cuadrado. Cuadrado. Entonces ahí puedo eliminar el área. Entonces todo esto me quedó que la resistencia A sobre la resistencia B es igual a 1/4. Porque ya esto de acá al Sí. simplificar, esto es un 1, así que quedaría sobre 1. Entonces la resistencia A es la resistencia B por 1/4 o la resistencia B dividido 4. Entonces ahí ya tenemos cuál va a ser la resistencia A. Daría resistencia A igual 0,25 resistencia B. Sí, es la La opción. primera. Sí. Bien. A ver. Quería ver si en esta parte de humedad después si tiene algo más. No termina ahí con fluidos esta. Ah, no, acá viene lo de circulación, molaridad, osmosis y demás. Bien. Muy bien. A ver, otro que vamos a agarrar de acá. Parte de sorpresa festiva 2017. Gratis, amigo. Es una skin que tiene todo bastones caramelos. ¿Me lo compró? Bueno, vamos a agarrar este que también tiene como muchas cosas para analizar, el 6. Este nos dice que se oprime un émbolo de una jeringa de modo que la aguja sale líquido con un caudal Q. Y dice que si se alivia la presión sobre el émbolo de modo de reducir el caudal a la mitad, considerando un líquido ideal, la diferencia de presión entre el líquido que se mueve por la aguja y el que se mueve por la parte ancha respecto de su valor anterior es. Entonces, nosotros por un lado teníamos esta jeringa donde me decía que oprimía el émbolo de la jeringa a modo de que la aguja sale un líquido con un caudal Q. O sea, este era el caudal solito. Dice que le saca la presión, o sea, le alivia la presión, o sea, va a haber una presión menor sobre el émbolo. Y me dice que cuando lo reduce, o sea, hace que este caudal Q pase a ser la mitad. Habla, ves que de un líquido ideal, o sea que lo que voy a usar es un líquido que no es con resistencia, o sea, está hablando de un líquido donde todo anda ideal, de forma perfecta, y quiere saber la diferencia de presión ahora con este caudal menor entre uno y otro lado, o sea que para esto uno tendría que usar Bernoulli. Entonces, una de las cosas que va a pasar, o sea, el caudal era velocidad por área. Acá el caudal me lo está tomando a la mitad. Entonces vamos a tener velocidad por área. Lo que va a ocurrir es que, fíjate que si yo tengo el área va a ser el mismo porque sigo hablando de la misma jeringa. O sea, no me dicen como que cambia la jeringa o le cambian el área o la achican, sino que sigue siendo la misma jeringa. Entonces, si yo necesito achicar el caudal, esto lo que va a hacer para que el caudal, ponerle que si yo necesito que sea el mismo, lo que está haciendo es multiplicar a la velocidad esta por el área. Entonces, lo que estoy multiplicando en realidad es la velocidad, porque si el área ya sé que la va a mantener constante, lo que está haciendo es aumentar la velocidad para que, o sea, teniendo esa misma área, este caudal pasa a ser la mitad. O sea, a ver, si yo tengo, por ejemplo, ponele que sacamos un caudal donde tengo una velocidad de 20 por un área de 2. Y yo necesito, esto me da 40, y yo ahora necesito que todo este caudal sea 20.
y sigo teniendo S2. Entonces, en realidad es lo que estoy haciendo es, tengo que achicar, en realidad no dividir, o sea, esto lo más estoy multiplicando, pero lo que va a multiplicar es a estas dos cosas. Para que Sí, ese Q, si yo necesitaría que quede igual. O sea, en realidad lo que está haciendo, o sea, multiplicado por 2 es porque esto ahora es la mitad, esa velocidad por área es la mitad de lo que tenía. Entonces, eso, o sea, para nada más, pero era para sacar qué es lo que, cómo nos va a hacer la velocidad. Entonces yo sé que si acá tenía la velocidad era B, acá la velocidad va a ser B dividido 2, en esta nueva que tiene ese caudal a la mitad. Entonces, queda velocidad sobre 2 igual Q por A. claro. Y ahora yo lo que necesito es ver qué va a pasar con la presión. Nosotros sabemos que para la presión, o sea, nos usábamos lo de Bernoulli. Entonces, presión 1 es un medio de la densidad por la gravedad por la velocidad al cuadrado. No tienen altura, así que los dos van a hacer la formulita más corta de Bernoulli. No me habla ninguno de altura por la velocidad cuadrada. Y lo que ahora nosotros tenemos como que ver qué es lo que va a pasar, o sea, con la siguiente, o sea, esto nos va a quedar, vamos a calcularle presión 2 menos presión 1, o sea, que es el delta de P, esto va a ser lo mismo que poner un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. O sea, voy a restar las dos velocidades. En la aguja, en la jeringa común, antes de que achique esto del caudal. Entonces, esta variación de presión, o sea, si yo saco esto, va a ser un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. O sea, así saco como factor Sí, común ahí. Entonces, esto va a ser la variación de la presión en la primera. En la segunda, lo que va a ocurrir es que estas velocidades van a estar a la mitad. Entonces tengo que ver cómo le va a afectar a esa presión. Vámosle que, o sea, podemos ponerle un valor como para ver qué es lo que va a ocurrir. O sea, una va a tener, la densidad sea, no sé, 1000, y que acá tengamos que la velocidad 1 es esta, la velocidad 2 es acá en la aguja. Entonces la velocidad 2 va a ser mucho más rápida. Acá vamos a ponerle que no sé. Tenemos 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces, esto nos queda que esta variación de presión es un medio por 1000, 10 al cuadrado, no sé qué otro 100, menos 25, esto quedó 75. Entonces, esta sería la presión en esa parte, o sea, cuando la aguja estaba bien, digamos, cuando la sí. jeringa tenía el caudal Q por un medio. Esto sería, me quedó 37.000. Sí, me quedó 37.500. Ahora, para sacar la presión en la segunda parte, esto va a quedar igual. Lo que me está cambiando es que estas velocidades, al reducirse el caudal, se disminuían a la mitad. Entonces esto va a quedar 5 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Lo podemos usar también con letras, o sea, sacarlo con las Mm. letras, pero como es la fórmula de Bernoulli, es como que empieza a ser más complicado sacarlo con las letras. Entonces, esto, vamos a sacarle la cuenta, me queda que esta variación de presión nueva es 9.375. Entonces, lo que quiere saber es cuánto disminuyó, si la mitad, el doble y demás. Y si son mayor la presión en un lado o en el otro. Esto que disminuyó un cuarto, o sea, por 3.700 sería 9.375 dividido los 37.500 es 0,25. O sea que lo que hizo fue disminuyó un cuarto, o sea, disminuyó la cuarta parte. Así que de ahí tenemos, ves que nos dice que la nueva presión va a ser el doble, la mitad, un cuarto. O sea, es una de las opciones, o la E o la F. O la F.
Y ahora lo que nosotros tenemos que considerar, lo mismo que siempre, o sea, acordate de cuando te decía el tema de las presiones, si la velocidad, o sea, si el área disminuía, la velocidad aumentaba, o sea, área disminuye, la velocidad aumenta Aumenta. y el área, la presión disminuye, o sea, va a tener mayor presión acá que acá, por más que uno piensa que cuando lo mandamos para ese lado, o sea, va a tener la presión menor, es al revés. Entonces, va a tener menor presión del lado de la aguja. Entonces, siendo en cada caso la presión en la aguja mayor, no, ahí la otra es, siendo en cada caso En la cada presión en caso, el depósito ¿no? mayor que la aguja. El E va a ser entonces. L, perfecto. O sea, eso también, siempre que nosotros tenemos un cilindro, un caño, que lo que hace es achicar su sección, esto va a tener un área, una velocidad y una presión, y un área, una presión, una velocidad. Al achicarse, o sea, cuando el área disminuye, o sea, si disminuye el área, aumenta la velocidad y Y la disminuye presión. la presión. Ah, Sí, o sea, nosotros siempre tenemos, o sea, como la idea, uno cuando aprieta una manguera para que salga el agua, o sea, hicimos como que aumentamos la presión. En realidad no la aumentamos, sino que la disminuimos la presión. O sea, esto ujú. lo podemos ver con Bernoulli. Ponele que, vamos a ponerle valores, que acá tiene una velocidad de 10 y acá vamos a ponerle que su velocidad es de 5. Entonces, nosotros si tenemos la presión 1 más, vamos a ponerle un medio por 1000 por la velocidad al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio por 1000 por la otra velocidad al cuadrado. Entonces, si yo hago la presión 2 menos la presión 1, entonces voy a tener un medio de 1000 por 10 al cuadrado que me da 100 menos un Menos. medio por 1000 por los 25, que es la cuenta que estábamos usando. O sea, me queda presión 2 menos presión 1 y esto me va a quedar un medio por 1000 y tendríamos que hacer el 100 menos 25, que sería 75. Y esto era lo que me quedaba a los 37.500. Esto de acá. Sí. Entonces, ahí lo que me está dando, a ver si me quedó bien. Sí. Con eso estábamos viendo como que la presión va disminuyendo. O sea, cuando se achica la sección, la presión se te achica. Disminuyen. Sí. Bien. Bueno, a ver, ¿cuál otro podemos agarrar? A ver si podemos empezar con los otros temas. Después también hay muchos ejercicios de los que entran acá que son muy similares a estos que te dan en química para averiguar volúmenes de vapores y demás. Algunos son para lo de las humedades, que no sé si les dijeron si entra humedad al final o no. No, me parece que no. Está bien. No vimos eso nada todavía. Sí, a veces, o sea, te van a avisar antes, o sea, te van a decir, a veces lo sacan y a veces les dicen que lo estudien ustedes. Entonces, después cuando te digan, me decís a saber si va a entrar Sí. o a veces entra Bien. solo para el final. Bueno, eso entonces la humedad no. Y después lo mismo con la otra, o sea, todo eso de permeabilidad, presión osmótica y demás, hay cosas que a veces no entran, o sea, permeabilidad sobre todo. Presión osmótica por ahí puede ser, o sea, si vemos algo de eso como para que tengas y después, o sea, vos igual avísame si entra o no entra. Dale. Bueno, Yo tengo acá los temas y está bueno todo lo de MRU, MRV, hidrostática, hidrodinámica de fluidos ideales, Poussil, difusión y osmosis, y nada más para el primer parcial. está bien. Bueno, entonces sí, vamos a ver lo de osmosis y difusión. Y ya con esto creo que ya están por lo menos los temas. O sea, si querés podemos repasar lo de MRU o MRV.
Dale. Bueno, esta es la presión osmótica, se ocurre, o sea, en general se utiliza, o sea, cuando tenemos una presión osmótica, nosotros tenemos una barrera, o sea, semipermeable, que lo que hace pasar es solvente, o sea, no pasa ni soluto, ni solución, o sea, lo que pasa es solvente. Nosotros cuando tenemos formada una solución, la solución se forma por un soluto y un solvente. Solvente. El soluto es la mínima parte, o sea, por ejemplo, ponerle que lo estamos formado por una sal, y el solvente es el que lo diluye a esto, o sea, por ejemplo, el agua. Entonces, cuando tenemos la mezcla de la sal más el agua, eso es lo que nos forma una solución. Entonces, acá lo que hace en estas membranas semipermeables, lo que pasa es solvente siempre. Y siempre va a pasar, si yo tengo, por ejemplo, una solución acá que sea 10 molar y una solución acá que sea 3 molar, el agua va a pasar del lado más diluido al más concentrado. O sea, la idea es que esa agua lo que quiere hacer es diluir esa que está concentrada. Con lo cual, o sea, en la célula, o sea, pasan dos cosas que puede ser, o sea, cuando yo tengo una célula, si yo lo pongo en un medio, medio salino, o sea, un medio con sal, lo que va a hacer es tratar de perder agua, o sea, va a liberar solvente o agua, para tratar de diluir. Entonces, si yo lo pongo en no sé, en el mar, lo que va a hacer esa célula es tratar de sacarse todo el agua para tratar de diluir el mar, y si la solución a la que quiere diluir es muy grande, llegará un momento en que quedará, o sea, toda deshidratada. En cambio, si yo tengo al revés, o sea, tengo una mayor concentración de solución acá agua. adentro, o sea, claro, poner que yo tengo, no sé, esta sea 30 molar y afuera tiene agua, o sea, solamente, entonces lo que va a hacer es meter el agua dentro de la célula para tratar de diluirla, y si no consigue diluirla, en el caso de la célula, llegará un momento en que explotará, que es cuando se produce la lisis o la muerte celular. Pero siempre va, lo que hace es pasar solvente, y de la solución siempre va de la de menor concentración a la de mayor. Eso a veces te lo preguntan en los parciales, tipo hacen choice y te ponen esas opciones. Sí. Entonces, para esto se mide, o sea, como esto lo que va a hacer es, hay una presión osmótica, porque va a llegar un momento en que esto se va a igualar, o sea, en el caso de que no nos pase como lo de la célula, va a llegar un momento que ese recipiente se nos va a igualar, o sea, vamos a tener las concentraciones, o sea, de un lado y del otro igual, si fuera esta que era 10 molar y 3 molar, o sea, va a pasar agua, y lo que va a hacer es levantar, o sea, que la otra quede, o sea, quede con más cantidad de agua o más cantidad de solución que esta, o sea, la de este lado va a quedar más bajita. Entonces, lo que va a tener es esa presión que va a dejar, no va a permitir que el agua vuelva para el otro lado, o sea, ni que siga pasando, se llama presión osmótica. Esa presión osmótica se mide como lo que nosotros veníamos midiendo, la presión hidrostática, como densidad por gravedad por la altura. Entonces vamos a tener la misma fórmula, pero ubicada a esto, o sea, va a ser, ¿de qué te la busco acá? Si la tengo acá. Al estar adaptada a esto, lo que se hace es poner la concentración por R, que es el número de la constante, que esta R la que podemos usar depende de las unidades en las que tenga la concentración y la temperatura. Puedo usar el 0,082 atmósfera por decímetro cúbico sobre Kelvin por mol. O podemos usar también el 8,31, que es joules sobre Kelvin por mol. Si depende en lo que tenga esa R o en lo que tengan las concentraciones, la concentración la vamos a tener que poner en molaridad y esta temperatura en kelvins. Y con eso podemos sacar la presión osmótica. También otra forma, este signito es el de la presión osmótica. Otra de las fórmulas es tener densidad por gravedad por variación de altura, que esta es la misma,
que nosotros utilizábamos cuando sacábamos la La presión presión. hidrostática. Claro, es D por G por H. O sea, así que vamos a utilizar la misma para calcular porque va a ser esta diferencia de alturas. ¿Ves? Va a haber una diferencia de altura entre las dos concentraciones. Bien, bueno, a ver. ¿Química estás viendo? ¿Estuviste viendo química? Sí, sí, ya estoy terminando química. Ah, ok. O sea, molaridad y todo eso, sabéis hacerlos. Sí, algo sí. Ah, perfecto. A ver. Que busco alguno porque la mayoría, a ver, son de difusión. Acá. Esta. Es el 10. Este me dice que quiere saber cuál es la presión osmótica en atmósferas de una solución de 20 gramos sobre litro, o sea, la concentración es de 20 gramos sobre litros de sacarosa en agua. Me dice que la temperatura es a 20 grados Celsius. Entonces, quiere saber cuál va a ser esa presión osmótica y lo único que tengo es la concentración y la temperatura, así que la que me voy a usar es esta de acá. Entonces, lo que yo voy a necesitar sí es la concentración, pasarla, que está en gramos sobre litros, pasarla a mol sobre litro o a mol sobre centímetros cúbicos, pasar la molaridad. Entonces, me dicen que la masa relativa de la sacarosa es 342, que esto correspondería a los gramos sobre mol. Entonces, nosotros tenemos que estos 342 gramos son lo que equivale a un mol, 20 gramos, ¿qué cantidades de moles va a ser? Entonces hacemos 20 por 1 dividido 342, 0,05 sí, 0,05. moles. Y como esto está en litros, ya esa va a ser la moleridad de 0,05 mol sobre litro, así que está expresada ya en molaridad. Así que esto lo vamos a poner acá, sobre litro o sobre un decímetro cúbico, es lo mismo. Yo voy a poner la constante, si ya me lo piden en atmósfera, así que le vamos a poner el 0,082. Digo 109.000. Entonces son cosas. Bueno, Ahora que lo digo antes de que se vaya. esto va a ser 0,082 atmósfera por decímetro cúbico. Y este, que en litro decímetro cúbico es lo mismo, así que acá le voy a meter decímetro cúbico. Sobre Kelvin por mol. Kelvin por mol. Y la Una temperatura. pregunta, ¿estás usando la fórmula que era Esta. densidad por gravedad por variación de altura? ¿O No, la otra, la que la está otra. arriba? La de La de presión arriba. osmótica. Está Esta. bien, Porque esta no la puedo usar porque no me dieron lo de la altura. Y claro. tampoco tengo la densidad, o sea, tengo la concentración y la temperatura. Entonces, por eso seleccioné la otra. O sea, las dos te van a dar lo mismo, Sí. pero bueno, el problema es los datos que nos dieron. Ujú. Y acá para la temperatura la tengo que pasar a Kelvin, así Kelvin. que le sumo los 273, me queda 293 Kelvin. Entonces, esta presión osmótica va a ser 0,05 por los 0,082 por 293, que me quedó que es 1,4, bueno, otra vez mol con mol, Kelvin con Kelvin, decímetros cúbicos con decímetros cúbicos, y esto quedó en atmósferas. Y ahí tenemos la presión de esta solución. Esto más que nada es aplicar la fórmula
A veces es como ese que te había trabado, o sea, que entre las dos juegan entre las dos fórmulas, porque por ahí después lo que quieren es la diferencia de altura, entonces vos averiguás la presión osmótica con o sea, esto sería lo mismo, la presión osmótica, y después, o sea, como ya tenés la presión, la pones en esto y te despejas la altura, sabiendo la densidad del líquido, te despejas la altura, la diferencia de altura que va a haber entre las dos. O sea, juegan más que nada entre las dos y mucho es el tema del pasaje de unidades, o sea, de las soluciones a molaridad y de las temperaturas a Kelvin, no más que eso. Yo recién hice esta cuenta mientras que la ibas haciendo y me da otra cosa, me da 1,20. Porque yo le puse todo el número. Viste, de acá que era 0,05, yo lo dije así en la calculadora con todos los decimales y ese mismo lo Está multipliqué por bien. los otros. Así que por ahí la diferencia es por eso. Dale, sí. Bien. Bueno, y después está lo de difusión. Me dijiste que entraba ósmosis y difusión, ¿no? Sí, Y permeabilidad. y ahí terminaba. Ok. Bueno, lo de difusión también, o sea, la ley o sea, para difusión, que es la ley de Fick, esta es difusión. Esto lo que hace es difundir, o sea, un fluido, que esto es como cuando nosotros tiramos, por ejemplo, tinta dentro del agua y uno empieza a ver que de a poquito va tiñendo el agua hasta que se termina haciendo de un color celestito. O sea, no es como que mezcla de un momento a otro, sino que de a poco va haciendo esa difusión. Entonces los fluidos se van como difundiendo unos sobre otros. Entonces esta ley de Fick lo que nos mide es, o sea, va a tener o sea, un coeficiente, o sea, esta es un coeficiente, y esto es igual a la concentración 1 menos la concentración del segundo fluido, dividido delta X, que va a ser la distancia que tiene para poder como circular ese adentro del otro. Esto se va a medir, este flujo difusivo, o sea, bueno, esta constante, esto es un coeficiente que te lo tienen que dar, o sea, el coeficiente, porque va a depender del líquido, siempre está en centímetros cuadrados sobre segundo, las concentraciones que van a estar en moles, y esto que lo vamos a dar en centímetros, la distancia, el espesor de esa membrana por donde se te van a difundir estos dos. Y esto me va a quedar este flujo difusivo que puede estar en moles o en gramos sobre centímetro cuadrado por segundo. Y ahí también, o sea, es más que nada aplicar la fórmula. O sea, puede ser que te den cualquiera de estos, o sea, que te falte alguna de estas cosas. A veces te puede faltar una concentración, a veces quieren Tienes que despejar. Sí, más que nada aplicar la fórmula y despejar de esos. Como mucho pasaje de unidades, o sea, estar atento a las unidades que te dan. Y después también hay o sea, la permeabilidad de la membrana. Que esta ya no me acuerdo si hay alguno de estos. Bueno, sí, creo que yo te las doy las dos fórmulas. O sea, hay dos fórmulas, o sea, también es el coeficiente difusivo dividido delta X. Esto lo que me da es la permeabilidad. O sea, como que si son fáciles de pasar a través de esa membrana. Y después también a veces dan membranas que tienen poros, entonces es la misma fórmula, o sea, el coeficiente difusivo dividido delta X por el área de uno de los poros por, vamos a ponerle N, que sería la cantidad de poros. O sea, a veces la membrana esta por donde se está difundiendo tiene o sea, está toda porosa, o sea, pasa por ciertos lugares de esa membrana. Entonces lo que hacemos es, por eso se multiplica por el área y por la cantidad de los poros por donde va a existir la permeabilidad. Entonces, a mayor cantidad de poros que tenga, mayor va a ser la permeabilidad por donde va a poder pasar.
Así es una membrana que tiene muy poca cantidad de poros, entonces se va a hacer menos permeable. No me acuerdo si entraba, pero por las dudas son 2 fórmulas más que pones. Pero estas siempre son mucho aplicar la fórmula, como mucho un pasaje de unidades, o sea, no tienen más vuelta que eso. Bien, bueno, ahora con esto, ¿querés empezar a ver lo de MRU, MRV? Sí, primero te quería preguntar una cosa del ejercicio 12, Sí, que es el que le seguía al que hicimos recién de la presión osmótica. el de la humedad. A ver, no, Sí que hice una solución 0,5 molar de cloro-sodio, si no, sí, es es isotónica con isotónica. el plasma sanguíneo. ¿Cuál es la presión osmótica del plasma? Para ahí tendría que usar la presión osmótica igual 0,15 moles por, bueno, 0,082 atmósferas por decímetro cúbico por la temperatura. Eso es lo que tengo que hacer. Sí, Listo, perfecto. Así perfecto. no me confundo. Bien. Igual cualquier cosa, si alguno no te da, después me decís, o sea, lo volvemos Dale. a ver por las dudas. Bien. Bueno, vamos a hablar del otro. ¿Cómo venís con lo de MRU, MRV, o sea, y tiros y Y caídas? me cuesta mucho MRV. Con las otras cosas me puedo arreglar, pero MRV me confunde bastante. Bien. A ver. Eh, mm, acá. Vamos a Ahí abro la guía de mecánica. Disparar, pegar, hacerlo de todo y el chabón va a estar vivo. Exacto. Che, realizar eso, instalar ese hack. A este juego. Bueno, a ver. Después los instalar. Vamos a ir hablando de estos. A ver. En el MRV, o sea, lo que a nosotros nos va a pasar es que vamos a tener una aceleración que es constante y lo que te va a ocurrir es que lo que va a variar en esa es la velocidad. Entonces, fórmulas de MRV que vamos a utilizar son, o sea, la de velocidad, que es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Después tenemos la de posición, que es posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y después tenemos también la de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y hay una más que es una complementaria, que te dice que velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 por la aceleración o sea, esto sería la variación del recorrido que hizo, la distancia recorrida. En estos, o sea, al variar la velocidad, cuando nosotros tengamos los gráficos de velocidad en función del tiempo o de posición en función del tiempo, en los de velocidad en función del tiempo son funciones lineales que son o pueden ser decrecientes si la velocidad está disminuyendo o crecientes si tenemos una velocidad que crece. Esto Sí. sería para los de velocidad en función del tiempo. Y después tenemos también los de posición en función del tiempo, que estos van a ser en forma de curva. Puede ser así o pueden ser de esta forma. O sea, van a tener, son formas como la de las parábolas, o sea, la de la cuadrática, pero es como una sola parte. O sea, la Sí. parte, o sea, como si fuera una de las asas de la cuadrática. Bueno, y el de la aceleración en función del tiempo, ese que no te lo hice, pero es como es La constante. parábola. No, el de No. la aceleración es la que es constante. Como siempre es la misma aceleración, durante todo el tramo esa es la constante. Entonces vamos a agarrar el ejercicio 3, que te dice que el de los choice.
Este te da un gráfico y te dice que representa la velocidad en función del tiempo. O sea, nosotros tenemos el gráfico este. Donde me dice que... Esto está acá. Esto está en 3 y este es en 6. Entonces lo que quiere es que le digamos es qué es lo que ocurre, lo que recorre durante esos 3 segundos y después los últimos 3 segundos, o sea, los 3 segundos que le quedan. Si los recorre, si recorre, o sea, en el primero dice 15, después dice 7,5, después dice si retrocede, si se mueve con aceleración constante durante los 6 segundos, o sea, poner, a ver cuál es el El que corresponde. claro. Acá lo que va a ocurrir, yo tengo que como que separármelo es en dos partes. O sea, una parte es esto que me está ocurriendo acá, o sea, estos 3 segundos, y otro es lo que está ocurriendo acá. Porque el movimiento va a ser el mismo, pero en uno se está desacelerando, o sea, estoy bajando mi velocidad, y en el otro está subiendo. Entonces vamos a tomarlo como que esto sería la parte A, y vamos a tomarlo como que esto es la parte B. Entonces vamos a calcular en lo que pasa en A. En A, la velocidad final va a ser 0, porque él viene con una velocidad de 5, baja hasta 0. Y la velocidad inicial es de 5. El tiempo en el que tarda eso son 3 segundos. Entonces, la aceleración va a ser 0 menos 5 sobre 3. Así que acá tengo... Dame un segundo que agarre la calculadora, porque con esto no se puede. Ahí está. Menos Bueno, 1,6 me dio. sí, 1,66. menos 1,6. Bien, metros sobre segundo cuadrado. Y ahí yo puedo calcularle, o sea, ya tengo datos suficientes que me van a servir como para poder calcularle la distancia, por ejemplo, cuánto recorrió. Vamos a tomar lo que viene de 0, velocidad inicial es 5 metros sobre segundo por 3 más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto recorrió. Esto me queda 15. Acá va a ser esto por un medio por 3 al cuadrado. Me queda menos 7,5. Así que ahí me quedan los 15 menos los 7,5. Que esto queda 7,5 metros. Eso es lo que recorrió en la primera parte. Sí. Entonces, o sea, ya ahí puedo sacarme como de encima unas cuantas. Por ejemplo, en la A que me dice que recorre 15 metros en los primeros 3 segundos, yo ya sé que no. Así que podría ser la B que me dice que recorre 7,5 en los primeros 3 segundos. Después la La D D. también podría ser. Y sí, una de esas dos, la B o la D. La última, que dice que se mueve con aceleración constante durante los 6 segundos, esa no es correcta, por esto que yo te decía que son dos movimientos diferentes. O sea, en una estoy acelerando o desacelerando y en la otra estoy acelerando. O sea, en una se está aumentando la velocidad, otra disminuyendo. Entonces no tiene la misma aceleración. Puede llegar a ser el mismo módulo. O sea, ahora cuando calculemos en B, como tardó el mismo tiempo y llegó a la misma velocidad, o sea, yo cuando calcule la aceleración acá va a ser 5 menos 0 dividido 3. O sea, me va a dar lo mismo, pero este está, o sea, uno está desacelerando y el otro está acelerando. Por eso yo no contaría esa como correcta. Pero bueno, vamos a ver si nos da lo demás. O sea, la posición final va a ser la velocidad inicial por el tiempo más un medio por el 1,67 por 3 al cuadrado que me da 9. Entonces, esto me va a quedar
por 9 también nos va a dar 7,5 metros. Así que va a recorrer 7,5 metros en uno y 7,5 El B metros sería en otro. entonces. Sí, a ver, vuelve a donde estaba, el B, el D, o sea que sigue recorriendo en el mismo sentido. Porque si no, o sea, si el móvil estaría volviendo, debería habernos dado negativo, por ejemplo. O sea, entonces, por si yo cuento, por ejemplo, que el mismo móvil recorrió hasta acá 7,5, entonces yo acá no le puse acá adelante la posición inicial, pero él ya había recorrido 7,5. Y esta volvió a dar positivo, o sea que recorrió en total, durante esos 6 segundos, 15 metros. O sea, hizo 7,5 en el primer tramo, 7,5 en el segundo. Si hubiese vuelto, nos tenía que haber dado negativa la posición. Puede ser, o sea, muchas veces puede ser que esté volviendo cuando el gráfico de velocidad en función del tiempo te continúa para acá. Sí. Entonces ahí, o sea, estaría volviendo. Cuando esas velocidades que vimos ahí nos dan negativos. Así que este sería el D, 3D. No, me lo 3. recuerdo. No, estos son los choices ahora. Chao. Por las dudas me fijo que sí, 3D. Que haya quedado bien. Bueno, a ver. ¿Qué otro? Calla. No. Calla, no. Calla. Listo, yo la atropellé. Sí, valió. Vale. Probá de hacer el 10 de los choice, que también es así con un El auto gráfico. puede ir en el agua y el tuyo. Ahí lo empiezo a El mío hacer. también es acuático. Bueno, vení. Vamos.
Una consulta. Yo acá ya lo estoy haciendo, pero descarté la D, la E y la F. Porque nada, la aceleración no sé si está bien, pero me dio 0,0005. A ver, Pasé la hora a segundos. a ver, la velocidad. ¿Lo pasaste a metros sobre segundo? A kilómetros sobre segundos. Ojo que te la dan kilómetros. 10. ¿Qué? ¿La 10 estás haciendo? Sí, el 10. ¿De los choice o de las otras? De los choice. Ah, te lo da, fíjate que te lo da en kilómetros por hora. Te dice que es 27 en el gráfico, 27 kilómetros por hora. Entonces hay que pasarlo a metros por segundo, que te va a quedar 7,5. Ah, Y el tiempo no, el tiempo está en segundos, o sea, en esos 15 segundos que te lo da. está bien, entonces lo voy a seguir haciendo desde acá. Bien. Después, por ejemplo, cuando dice el tren se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, siendo su velocidad 27 kilómetros por hora. Ahí lo puedo hacer con la fórmula que es x igual a x0 más velocidad por tiempo Por tiempo. final menos tiempo inicial. Claro, al cuadrado. A ver. Sí, el gráfico de la figura representa la velocidad en función del tiempo. Bueno, dice en 15 segundos, recorre 27. O sea, la distancia, sí, la puedes calcular con la fórmula de distancia, o sea, con esta con la segunda fórmula, o sea, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, Está para bien. sacar cuánto recorre. Eh, Bueno, la B, o sea, se descarta porque te dice que siendo su velocidad 27, y no, fíjate que su velocidad pasa de 0 a 27 en esos 27 kilómetros por hora en esos 15 segundos. Entonces, no va a ser esa velocidad, no es constante. Este es un MRV. Ujú. Después, el tren se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme variado, siendo su aceleración de 10. Bueno, eso habría que sacarlo. Después te dice, otro también te dice lo mismo con otro tipo de aceleración. Y después te dice gráfico de posición en función del tiempo es una recta. Esta no, porque va a ser una curva como esta que yo te mostraba acá abajo. O sea, va a ser de este tipo. Por ser una MRV. Así que lo que quedaría sería sacar la aceleración, a ver cómo nos queda, y el recorrido. O sea, Eh, pasátelo los 27, o sea, para pasarlo como está en kilómetros por hora, para pasarlo a metros por segundo, eso 7,5. 7,5, sí, lo multiplicás por 1000 y lo dividís por 3600. Está bien. Y una consulta, en la fórmula de aceleración que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, velocidad inicial no se reemplaza, ¿no? Queda en cero. Velocidad inicial es 0, sí. Está bien. Bueno, con eso sacate la distancia a ver si te da alguna de esas. Vale. Santiago. Ahí me dio la E, que el tren se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado, siendo su aceleración 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto, bárbaro. Bien, entonces ahí queda esa.
Buenísimo. Bueno, y acá había otra. Bueno, vamos a ver primero lo de tiro y caída por las dudas y de que tiene que ver con esto igual porque se usan las fórmulas de MRV y así después vemos la otra que las que tiene gráfico que es el 4, pero como lo nombra el MRV por las dudas, al tiro de la caída por las dudas vamos a verlos primero. Nosotros tenemos tiro vertical y caída libre. Estos, o sea, van a ser o un tiro hacia arriba o la caída de un objeto. O sea, en el tiro para arriba yo lanzo un objeto hacia arriba y en la caída libre es un objeto que lo voy a dejar caer. Cuando nosotros tenemos un tiro vertical, o sea, la velocidad inicial es la mayor, o sea, es la máxima que yo le voy a dar para que pueda hacer el envión del objeto. Cuando este objeto llega arriba, o sea, su velocidad final va a ser 0. En la caída libre es al revés, porque la velocidad inicial va a ser 0, porque lo voy a dejar caer, es un objeto que suelto desde una cierta altura, y la velocidad final, es la máxima. Entonces, la distancia que recorren, o sea, si lo llevo para arriba o para abajo, si lo dejo caer o si lo tiro, va a ser la distancia, el tramo de recorrido, y las fórmulas que se utilizan son las mismas que yo utilizo para el MRV. Lo que tienes es que van a ir adaptadas a esto. Entonces, de que nosotros teníamos, por ejemplo, en el MRV, la fórmula de posición final era, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, o sea, acá podemos calcularlo como posición final o distancia. La posición inicial acá no se toma en cuenta porque siempre se lo toma como 0. Velocidad inicial por el tiempo. Y sí lo que se va a tomar en cuenta, o sea, acá yo voy a tener que tomar para una de las cosas, voy a tener que tomar como que la aceleración es negativa y para la otra positiva, porque son el mismo movimiento, pero que uno está yendo para arriba y uno está yendo para abajo. Entonces, en general, lo que se toma es la aceleración, que es la de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y en se lo cuentan negativo, y en la aceleración Sí, es la misma, pero va a ser positiva, sí. Una cosa que te quería aclarar de esto, o sea, es algo que ponemos nosotros, o sea, eso de ponerlo negativo o ponerlo positivo. Es un sistema de referencia que hacemos nosotros. La aceleración, en realidad, la gravedad, siempre es 9,8, o sea, no es ni positiva ni negativa. Yo podría como tomarla al revés, si tomo el sistema de referencia diferente, podría tomarlo con los signos al revés. Eso se puede hacer. O sea, incluso creo que hay un ejercicio que te dice como que lo tomes al revés, o sea, y demás. Yo siempre los hago de esta forma, pero a veces te preguntan, o sea, hay preguntas teóricas donde te preguntan si la aceleración de la gravedad es negativa. No, la aceleración de la gravedad siempre es 9,8, siempre es la misma. Eso se lo damos nosotros para tener una referencia y que nos pueda dar el ejercicio por el tema de las velocidades y demás. Entonces, bueno, como acá se cuenta como negativo, o sea, nosotros lo contamos como negativo, esto se pone un medio, o sea, acá se le pone el menos, con la gravedad de 9,8 por tiempo al cuadrado. Después con el de velocidad, la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Y en estas, o sea, la fórmula va a ser mucho más corta porque como la velocidad inicial es 0, toda esta parte no va y solamente me queda en una caída un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en el caso de la velocidad final, tampoco tengo velocidad inicial, así que es gravedad por tiempo. Entonces, muchas veces, como estas fórmulas son bastante cortitas, los ejercicios que nos dan para poder hacer con caídas tienen muy pocos datos. Por ahí te dice solamente que, no sé, es un objeto que cayó desde 20 metros. Y uno con eso puede sacar todo lo demás. O sea, por ejemplo, si te dicen un objeto cae desde
los 20 metros. Calcular velocidad final y distancia. Entonces, nosotros sabemos que al ser una caída, esto va a ser un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y la velocidad final, Gravedad por tiempo. gravedad por tiempo. Así que yo puedo en esta, por ejemplo, determinar, perdón, la distancia no, velocidad y tiempo en cada. La distancia ya la tengo. En cada. Entonces, sabiendo que mi distancia es de 20 metros, y esto es un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, podemos despejar de ahí cuál va a ser el tiempo. Entonces, esto, un medio por 9,8 me da 4,9 por tiempo al cuadrado. Así que hago los 20 metros dividido 4,9 metros sobre segundo al cuadrado y a esto la raíz para despejar ese tiempo. 20 dividido 4,9 y hago la raíz de esto, me da 2,02 segundos. Y ahora tenemos que calcular la velocidad final. La velocidad final va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el Por tiempo. 2,02. Claro, así que multiplicamos esto por 9,8 y me da que esta velocidad final es 19,79 metros sobre segundo. Entonces ahí podemos ver, sacar el tiempo, la velocidad, o sea, todo lo demás. Bien, bueno, vamos a agarrar este que es el 4 de los choice. Este te da un gráfico que nos da para representar la velocidad en función del tiempo para un objeto en movimiento rectilíneo. Pregunta cuál de los siguientes casos corresponden al gráfico. Entonces, a ver, vamos a hacerlo acá. El gráfico ese no está queriendo decir que vuelve para atrás. Claro, y también que no sé si todavía no le leí las pautas, pero fíjate que es diferente de que en el otro nosotros la aceleración cambiaba el signo, ponele que habíamos hecho que iba y venía, cambiaba el signo, pero la aceleración iba a ser la misma. Acá va a cambiar también, porque fíjate que esto tiene una pendiente y esto tiene otra pendiente diferente. Entonces, o sea, va a cambiar también eso, o sea, va a ser diferente la velocidad que traiga. Entonces te dice cuál podría ser el gráfico y me dice que es un objeto que es arrojado hacia arriba. O sea, sí lo que tenemos que tener en cuenta de esto es que la velocidad inicial que tiene, o sea, esta sería la velocidad inicial acá, es máxima en este tramo y acá esto se agrega una velocidad final igual 0. Y en este tramo pasaría, o sea, por una velocidad inicial 0 y una velocidad final en menos. Máxima. O sea, máxima, pero viste con signo menos. O sea, por ponerle que va a estar acá. Que cuando yo tenga que sacar la aceleración, va a ser velocidad final, o sea, que va a estar en menos ese resultado, menos la velocidad inicial que es 0. Así que este valor, o sea, va a quedar en, o sea, la aceleración igual va a quedar en menos, sí. Así que acá a ver me dice, ¿qué puede ser? Me pregunta si es un objeto que es arrojado hacia arriba por un plano inclinado sin rozamiento. Si es arrojado hacia arriba, o sea, si lo estoy arrojando hacia arriba, la velocidad inicial de ese objeto va a tener que ser 0 y yo le estoy dando el envión, que no es lo que nos estaba pasando, porque ya de por sí sabemos que parte con la primera velocidad es una velocidad máxima y llega hasta 0, es al revés. Después me hice un coche que frena hasta detener su marcha y luego continúa moviéndose en el mismo sentido. Ahí, si la pendiente está diferente, nos indica que no se mueve en el mismo sentido, ¿no? No, lo del sentido es si ponele, va todo para la derecha o si va uno para la derecha o está volviendo para la izquierda, ponele. Así que ahí como es negativo, se podría tomar como está volviendo, así que para mí tampoco es.
Bueno, vamos a ver, porque también habría que calcularle a ver cómo nos queda. Después me dice en el C una pelota arrojada verticalmente hacia arriba, que se mueve libremente, tampoco, porque al ser arrojada hacia arriba tengo que darle, o sea, podría darle la velocidad inicial, pero cuando llegue a cero se terminó. Es como que no tendría la otra parte, menos negativa, o sea, por ahí la tendríamos como el otro, o sea, ese que iba y venía, que hacía uno y el otro, o sea, porque después la pelota subirá, o sea, subirá de nuevo, o sea, la velocidad, así que lo de la pelota no. Después es un objeto que cae desde cierta altura, rebota en el piso, perdiendo energía al hacerlo. No, porque si estaría rebotando, estaría como subiendo, bajando las velocidades todo el tiempo. Es como si estaría haciendo varios como tiro, caída, tiro, caída. Después el D me dice un auto que frene, queda detenido. Este no queda detenido, porque cuando queda detenido la velocidad tendría que ser cero, tendría que ser constante. Entonces tendríamos que tener tramos donde la velocidad sea así, ponele acá o abajo, pero que sea constante. Así que ese no. Y el otro dice un cuerpo arrojado hacia arriba por un plano inclinado con rozamiento, sube y luego baja. Yo estoy entre qué es el B y el G. Porque si sube y después baja, a ver qué tendremos que calcularle. Sacarle lo que nos pide ahí, ver si cómo nos queda. Pero en el B que dice hasta detener su marcha y luego continúa moviéndose en el mismo sentido, ahí no tendría que haber algo constante, aunque sea un segundo. Claro, lo que pasa es que también si es en el mismo sentido, o sea, no estaría volviendo, y a nosotros acá, si nosotros calculamos esto con la distancia, si calculamos la distancia, seguramente nos va a dar con distancia negativa, porque la aceleración es negativa, entonces se está volviendo en realidad, o sea, y ahí nos dice como que está haciendo en el mismo sentido, en realidad está volviendo para el otro lado, así que es con sentido contrario. Así que por la que podría ser es la última. La G. Sí, que en realidad es F, porque es EF, o sea, le pusieron G. Como que faltaría una. Porque es un cuerpo que es arrojado hacia arriba, o sea, aparte con una velocidad inicial, y la otra, y después, o sea, sube y después baja. Que está bien, o sea, que nos quede con eso porque está cambiando el sentido. O sea, está cayendo o sea, uno está yendo para arriba y el otro para abajo. Entonces, por eso el gráfico así. Si los dos van en el mismo sentido, nos pasa como el que habíamos visto antes, o sea, tendríamos un gráfico así donde haría esto y esto. O sea, si continúa la marcha, o sea, todo el tiempo vos decís, bueno, yo tengo este auto, ponele que recorre en total, no sé, 200 metros. Ponele que hace, no sé, 100 metros en uno, 100 metros en el otro. Estos están yendo por un sentido y después volviendo para el otro. O sea, eso cuando uno ponele que si vos tenés un móvil y lo haces regresar para atrás, o sea, ponele que da la vuelta y regresa, los gráficos van a ser de este estilo como tenemos ahí. Esas cosas les encantan. Sí, yo hice autoevaluaciones en el campus y es todo multiple choice, ni un ejercicio te pide dar resultado. No, sí. Sí, y todo muy así también como los que estábamos haciendo en los de fluidos, muchos que tenés la R, que es el doble, que es el triple, esas cosas también. Sí, de eso te dan un montón. Bien. A ver, sí, aquí te vengo para hacer esto. Pero va a ser el 5, el que continúa el gráfico, que también tiene un gráfico. Dale. Va con eso.
Sí, para mí es la E. No sé si está bien, pero. O la A. A Pero ver, la A me da que es constante solamente los primeros 40 minutos, los otros no. ok, a ver. ¿Qué dice? La fuerza, bueno, la fuerza resultante sobre el coche es constante. El coche disminuye su velocidad durante los primeros 40 minutos y luego vuelve, no sé, pasa de 40 a 20 a 20 a 80. ¿Cuál me dijiste? Ahí La D, no, la E para mí es. el coche Porque en aumenta. la B para abajo no hay, no quiere decir que vuelva y Claro, tampoco se mueve más rápido. no, claro, o sea, calculo que bueno, habría que sacarle cuál puede ser la aceleración en ese tramo. A ver, 5. La correcta le pusieron al C. A ver, vamos a analizar por qué. 5, 6. Claro, como con lo de la fuerza. Habría que calcularle igual, sacarle en cada tramo qué es lo que está ocurriendo y teniendo las distancias y el tiempo, calcularle lo que se pueda sacar, porque es la C, que es lo de la fuerza. O sea, lo mezclan acá con lo de fuerzas y también a la vez que le dice lo de la fuerza, que la fuerza sobre el auto cambia de sentido en T igual a 40 minutos, que también eso va a depender por el tema de la aceleración. Ves que sean curvas para un lado, para el otro, o sea, con cavidad o convexas, es porque cambia la aceleración en ellos. O Ujú. sea, entonces está cambiando la aceleración. Uno es como que está aumentando su velocidad, y otro está disminuyendo su velocidad. Entonces cambia la fuerza que se le está haciendo la resultante para el lado contrario, porque al tener la aceleración negativa, cuando hagas la fuerza que es masa por aceleración y la aceleración sea de diferente signo, la fuerza va a cambiar el signo, eso significa que la fuerza la están haciendo para el otro lado. La primera no, porque te dice que la fuerza es constante y no es constante porque pues, si bien puede llegar a ser la misma en una y en la otra, porque por ahí la aceleración es la misma, tiene diferentes signos, entonces no va a ser igual. Entonces, la corriente se hace. Las otras habría que despejarlas, o sea, averiguarlas sacando con los datos esos, a ver lo que se puede llegar a calcular. A ver si hay algo que se puede hacer ya de estos. Hice uno que era de tiros y caídas. Está la de la hamaca y había otro más. Dirección está en el 1, producción en el 3. Cocina en el 5. El de la hamaca es el 9. El 2 probaba a hacer, el de los Choice, que es un proyectil que es lanzado verticalmente hacia arriba. Es un tiro ese. Los, Sí. Y después hacemos el de la hamaca. dale.
Una pregunta, para esta yo voy a usar la fórmula de distancia y tengo tiempo y no sé qué tiempo es, no cómo lo saco porque tampoco me lo dan. Sí, vas a tener que despejar porque dije te está dando la velocidad inicial. O sea, no es usar la fórmula de distancia porque ahí te va a faltar varias cosas. Porque no tenés la distancia, o sea, es lo que tenés que averiguar y no tenés el tiempo. Tenés dos cosas que Puedo te dejan usar mal. la de velocidad y ahí saco el tiempo y Claro, después y hago después esta. sí, sí. Está bien. Perdón, te molesto otra vez. Acá me dice velocidad final igual velocidad inicial. Yo pongo velocidad final igual 60 metros sobre segundos al cuadrado, pero ahí me quedarían dos incógnitas. En la de velocidad, vos tenés velocidad final en un tiro es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Esta es la Sí. Entonces, esta, o sea, la velocidad final, perdón, Me quedaría porque, cero, pero claro, porque arriba de todo sería cero tu velocidad o final, sea sí. que haría solamente velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Claro, o sea, acá igualarías a cero, entonces vos te quedaría que cero es igual a Genial. 60 menos gravedad por tiempo. Y despejás para allá, o sea, pasa el 60 restando, el 9,8 dividiendo, y con Dale, eso te estás haciendo. gracias. Bien. Bueno, y vamos a ver el de la nena de la hamaca también, que es el 9 de los choice. O sea, es una nena que te dice que está en una hamaca y que en una altura más alta, o sea, va a estar a 1,25 metros. Entonces, lo que va a hacer acá es una caída, o sea, su distancia a la altura más alta sería 1,25 metros. Y nos preguntan con qué velocidad va a llegar al piso, o sea, la velocidad final. Entonces, lo que quieren averiguar es esto, velocidad final, y necesitaríamos la velocidad inicial, que como es una caída, va a ser cero. Entonces, O en sea, esta, primero hago la de la distancia para sacar el tiempo y después hago la de velocidad final.
Claro, ¿no? O sea, la distancia es que tenés 1,25, está como es caída, es cortita la fórmula, es un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Así que acá me queda 1,25 metros dividido, esto da 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Y a esto le hacemos la raíz para averiguar el tiempo. Si este es como el que te había puesto yo de ejemplo, esto me da la raíz de esto, me queda 0,5 segundos. Entonces ahí ahora para calcular la velocidad final es gravedad, o sea 9,8 metros sobre segundo cuadrado por ese tiempo. 0,5. Sí. Así que esto por 9,8 me da 4,94 metros sobre segundo. Así que esto La sería C. en realidad la A, porque viste que me da Claro. 4,94, casi 5. La diferencia es porque los ejercicios de la guía están hechos con la gravedad en días. Que eso hay que ver qué es lo que te dan después cuando te den el examen. Sí, ellos igual, no sé por qué lo hacen con 10, porque al principio de la guía dice que tomemos la gravedad siempre como 9,8. Sí, yo cuando, o sea, yo también a mí me pasó, o sea, pero lo que pasa es que es como le decía el otro día a otra chica, la guía esta es viejísima, estos ejercicios yo hace 20 años que lo hice el CBC y tengo los mismos ejercicios en mi guía, Sí. o sea, más que uno que otro que hayan cambiado, después en general son los mismos. Entonces, me parece que lo dejaron porque en ese momento a veces lo hacían con 10, era depende del año de la cruzada, pero que yo sepa ahora lo cuentan como 9,8. Sí, no sé por qué lo cambia tanto. Igual cuando uno hace los parciales y demás te dice gravedad 9,8, cuando te da los datos te lo ponen en general, o sea, así que Sí. ahí te das cuenta si usan uno o el otro. Igual no va a haber tanta diferencia, ponele esto y te puso Sí, es un 4,94, resultado aproximado. va a dar ser 5, ¿sí? No es que te pueden poner el 4,94, el 5 y el 5, no, tan cerquita no. Sí, por ahí una diferencia de 5,5. Entonces ahí es porque algo le pifiaste en otra cosa, por ahí en un Sí. cachito, y te digo, pero esa es muy ínfima, es que es 0,06 la diferencia. Así que eso no vas a tener. O sea, te vas a dar cuenta, lo hagas con uno o con el otro. Bien, bueno, esto creo que está. O sea, ahora vendría lo de fuerzas. Sí. Vamos a empezar a ver esto. Bueno, con las fuerzas, o sea, lo que uno tiene que siempre plantearse es el diagrama de cuerpo libre, o sea, plantearse qué es a lo que yo le estoy calculando las fuerzas y hacerme el gráfico de esas fuerzas para poder saber cuáles van a estar sobre el eje X, cuáles van a estar sobre el eje Y. O sea, todos los cuerpos siempre tienen una fuerza que hacen hacia abajo, que es por su fuerza-peso. O sea, la fuerza que ellos ejercen solo por su masa es la fuerza-peso, que esta se calcula como masa por gravedad. Y siempre estas fuerzas, así como tienen o sea, cuando tengo una fuerza por un lado, siempre hay una que la contrarresta para el lado contrario. En el caso de la fuerza-peso, para arriba vamos a tener una fuerza que se llama fuerza normal. Y si yo estoy tratando de mover este cuerpo en forma horizontal, le voy a ejercer una fuerza para que se mueva, y el piso va a ejercer una fuerza contraria, haciéndola contra esa fuerza que le estoy ejerciendo. Esta fuerza que se hace en contra de la fuerza F se llama fuerza de rozamiento, que es la que hace el piso en contra del movimiento para que no se mueva. La fórmula que se utiliza acá, o sea, lo que Newton nos dice es que la sumatoria de fuerzas, o sea, yo sumarle todas las fuerzas que se ejercen sobre este cuerpo, es igual a la masa por la aceleración. O sea, la aceleración con la que se está moviendo el cuerpo y la masa de ese cuerpo. Si esta sumatoria de fuerzas me da 0, puede estar pasando dos procesos: que no se mueva el cuerpo, o puede ser que esté pasando que se esté moviendo a una velocidad constante. Acuérdate que cuando veíamos el MRU, que los cuerpos tenían una velocidad constante y no tenían aceleración. Entonces puede ser que sí que se esté moviendo, vaya a velocidad constante, entonces no tiene aceleración, así que la sumatoria de esas fuerzas me va a dar 0. Para hacer esa sumatoria de fuerzas,
nosotros tenemos que dividirlos en ejes, o sea, lo que va en el eje X y lo que va en el eje Y, como si fuera en matemática. Nosotros tenemos el eje Y acá y el eje X, que es el eje horizontal. Todas las fuerzas, cuando yo tomo, por ejemplo, en el eje X, yo lo que hago es sumar esas fuerzas. Pero las fuerzas son vectores. Entonces, al igual que la aceleración, que la velocidad, va a cambiar su signo cuando cambian de dirección, cuando cambio de sentido. Entonces, si yo esta la voy a tomar como positiva, esta que se va para el otro lado va a ser negativa. Entonces, si yo tengo que hacer la sumatoria de fuerzas, va a ser F más menos la fuerza de rozamiento. Y esto es lo que me va a quedar igual a la masa por aceleración. Si tomamos en el eje Y, va a ocurrir lo mismo, o sea, va a ser la sumatoria de fuerzas. Voy a poder poner la fuerza peso más la menos fuerza normal. El signo se lo pongo yo, en general, o sea, la fuerza F, como va, o sea, la que yo estoy haciendo para hacer a favor del movimiento, a esa se le pone positiva y el rozamiento negativo. Pero si podría poner el signo al revés, o sea, que el rozamiento sea positiva y la F sea negativa. Lo importante es cambiarle el signo para saber que está haciendo la contraria de esa. Sí. Y esta es lo mismo, o sea, por masa, por aceleración. Si el cuerpo se está moviendo en forma horizontal, o sea, yo no lo estoy moviendo para arriba y para abajo, o sea, entonces solamente lo estoy moviendo para allá, esta fuerza normal con esta fuerza peso van a ser iguales, porque si no fueran iguales, estaría subiendo y bajando, como va a pasar en el caso de un ascensor. O sea, la normal o la peso, una de las dos va a ser más grande que la otra, entonces el cuerpo sube o el cuerpo baja. Entonces, si estas dos son iguales, o sea, si fuerza peso es igual a normal, pero tienen signo diferente, esta sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0. Así que masa por aceleración, esto me va a dar 0. Si no, o sea, por ejemplo, si se estaría moviendo, si se está desplazando en la forma horizontal, esta no me va a dar 0, pero esta sí. En general se mueve o en un eje o en el otro. O sea, no hacemos ejercicios donde se nos muevan en los dos ejes. Y después, otra de las cosas que nos puede pasar es que cuando nos dan un cuerpo, ese cuerpo, o sea, le estén ejerciendo una fuerza, pero que no esté ni en el eje X ni en el eje Y. O sea, que le esté haciendo una fuerza, por ejemplo, de esta forma. Entonces, o sea, que va a tener una angulación con respecto a la horizontal, pongámosle de 30 grados. Entonces, yo lo que tengo que hacer con esta fuerza es despejar, o sea, descomponerla en su parte X, o sea, cómo está formada la parte X, que es la horizontal, y en su parte Y. O sea, esta misma fuerza, lo que yo voy a hacer, esta es la fuerza F, es encontrar cuáles son sus componentes X y cuál es su componente Y. Para descomponerla, o sea, esto lo que se usa es trigonometría, o sea, yo tengo el ángulo y lo que estoy averiguando, de acá sería el opuesto, y lo que estoy averiguando es esto que sería el adyacente. Entonces nosotros cuando teníamos trigonometría decíamos que, por ejemplo, el coseno del ángulo era adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la hipotenusa sería la fuerza F. Entonces, si yo tengo que averiguar el adyacente, que es esta Fx, va a ser la fuerza F por el coseno del ángulo. Y en cambio, si yo tengo que averiguar la fuerza en Y, va a ser F por el seno del ángulo. O sea, de esta forma yo te dije cómo se despejaba, o sea que vienen de trigonometría, pero no es necesario eso, sino que las podés poner así en la hoja de fórmulas, siempre va a estar igual. Cuando vos tengas una fuerza F con una angulación, anguladas, estas fuerzas anguladas para poder pasarlas al eje X y al eje Y, porque no vamos a poder trabajar con esta anguladas, me las necesito pasarlas a los ejes, entonces las tengo que trasladar con esto. Entonces vamos a ponerle algunos valores, vamos a ponerle que esta F es de 20 newtons, vamos a poner que este cuerpo tiene una masa igual a 12 kilogramos, fuerza de rozamiento
es igual a 0. Entonces vamos a calcular la aceleración. Entonces, yo sé que esta se va a descomponer en estas dos. Entonces voy a sacar cuál es la fuerza X y cuál es la fuerza Y. La fuerza X para este cuerpo va a ser los 20 newtons por el coseno de 30. Entonces hacemos coseno de 30 por 20 y esto me queda 17,32. Y le voy a calcular la fuerza Ni, que va a ser los 20 newtons por el seno de 30. Esto me queda 10. Entonces, ahora ya las tengo descompuestas. Y después, por otro lado, me está diciendo la fuerza de rozamiento, me está diciendo que es 0, o sea, no va a tener, y va a tener sí una fuerza peso. Esta fuerza peso la podemos calcular, que es la masa por la gravedad. Así que son 12 por 9,8, que esto me queda 117,6 newtons. Entonces, vamos a empezar en el eje Y viendo qué es lo que tenemos. En el eje Y me dice que yo tengo la fuerza I para arriba, la fuerza peso para abajo y me falta la que contrarresta a la fuerza peso, que es la normal. Entonces, yo tengo por un lado la normal y la fuerza I, y a esta le tengo que restar la fuerza peso. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Si este cuerpo que se está moviendo en forma horizontal, estas, o sea, esta sumada a esta, va a ser igual al mismo valor de la fuerza peso, con signo contrario. Entonces, la normal yo no sé cuánto es, pero sé que la fuerza en I me dijeron que era 10 newtons. Y la fuerza peso sabemos que es 117,6. Y esta masa por aceleración va a ser 0, porque este cuerpo no se mueve para arriba o para abajo. Entonces yo puedo despejar cuánto vale esta normal. O sea, hago 0 menos 10 newtons más 117,6. Entonces tengo que menos 10 más 117,6. Sé que esta normal es de 107,6 newtons. O sea, ahí pude averiguar cuánto valía la normal. Y ahora en el eje X solamente tengo una sola fuerza, porque la otra es 0. O sea que cuando trabajemos en el eje X, tenemos que la fuerza menos la fuerza de rozamiento, ahí sí me va a dar la masa por la aceleración a la que se está moviendo ese cuerpo. F va a ser F en X, o sea, la que contrarresta, pues ya la descompusimos, así está de acá. Esa Fx era 17,32. Entonces, 17,32 newtons menos 0 es igual a la masa, que eran 12 kilogramos, por la aceleración. Así que con esto yo me voy a poder averiguar cuál es la aceleración de ese cuerpo. O sea, paso la masa dividiendo y me averiguo la aceleración. Por eso tengo 17,32 dividido 12. Esto me queda que esa aceleración a la que se está moviendo es 1,44 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración. O sea, podemos averiguar solo con esos datos la aceleración y la normal a la que se está moviendo el cuerpo. Sí. Después, si te dicen que, por ejemplo, yo lo estaba haciendo mover con esa fuerza F, pero si me hubiesen dicho, por ejemplo, que se mueve a velocidad constante, entonces la sumatoria entre F y la fuerza de rozamiento debería haber sido 0. Sí o sí ahí tendría que haber tenido una fuerza de rozamiento para poder mover este cuerpo. Bien, bueno, creo que con esto al menos hasta las anguladas, después nos faltaría la de peso angulado.